hermanos? Seguimos en esta serie acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué estableció Cristo su iglesia? Y hemos estado entonces meditando en Efesios, en la carta a los Efesios. Y estamos en el capítulo 4, la semana pasada prediqué del 1 hasta el 16 y hoy vamos a exponer esta palabra del 17 hasta el 24 solamente, del 17 al 24. Y quiero que pensemos en esto. El título del sermón es 3 ideas para evitar el nominalismo. 3 ideas para evitar el nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? El nominalismo es que hay personas que declaran que tienen una fe, pero que su vida no tiene nada que ver con esa fe, que sus prácticas no tienen nada que ver con esa fe, sus valores, sus creencias, lo que los guía en la vida no tiene nada que ver con esa fe. Es una fe superficial, es una fe que puedo yo creer, así como creo en una herradura que me da suerte, puedo creer en una sábila con moños rojos que me atrae prosperidad y dinero para mi negocio, o puedo creer en el San Judas, o puedo creer en un narcotraficante famoso que es santo ahora. O sea, podemos creer lo que sea, pero nuestras vidas no necesariamente están guiadas por eso, aunque vamos a hablar acerca de la idolatría y del poder que la idolatría tiene en nosotros, pero vamos a hablar acerca de cuando nosotros decimos que profesamos cierta fe, pero nuestros valores, nuestras creencias no tienen nada que ver con eso. Entonces voy a leer del versículo 17 al 24 de Efesios capítulo 4. Estamos hablando de la iglesia, de por qué estableció Cristo su iglesia y cómo necesitamos de la iglesia para crecer en madurez, que es lo que veíamos la semana pasada. Dice así: así que les digo esto y les insisto en el Señor, que no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Esta es la palabra del Señor. Entonces voy a meditar en 3 ideas. 3 ideas para evitar el nominalismo. Entonces, la primera es una advertencia, la segunda es un examen y la tercera es un hecho. Una advertencia, un examen y un hecho. ¿Cuál es la advertencia? Fíjense lo que dice aquí Pablo, habiendo terminado esta sección acerca de que Dios puso en la iglesia pastores, maestros, para que todos podamos ayudarnos a madurar. Empieza esta sección el apóstol Pablo. Dice: les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Es decir, es posible ser cristiano y vivir como los paganos. O sea, Pablo advierte y dice: quiero que piensen algo. Quiero que piensen en que si ustedes declaran que Jesucristo es su Señor, es su Salvador, que Él murió por ustedes, que Él vivió la vida que ustedes no pueden vivir, que Él obedeció la ley de Dios perfectamente, que Él fue a la cruz en su lugar, que resucitó y que va a regresar. Si ustedes creen en esas verdades del Evangelio, y si ustedes dicen eso y declaran eso, entonces tienen que entender que no pueden vivir como los paganos. Hay un peligro. Si es posible decir: soy un cristiano, yo recibí a Jesús en mi corazón con mi maestra de escuela dominical a los 8 años, hice la oración del pecador, y puede ser que esa persona viva como un pagano. ¿Es posible eso? ¿Han visto ustedes eso? Somos testigos de eso. Nosotros mismos seguimos abrazando a veces creencias y pensamientos y valores falsos, que son más bien los valores y los pensamientos y las creencias del mundo, y las hemos traído a nuestra fe cristiana.
A veces seguimos creyendo cosas que provienen del mundo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces Pablo hace una advertencia: no vivan como los paganos que están cautivos en sus pensamientos frívolos. Dice en el 18, a causa de la ignorancia que los domina. Es decir, los paganos viven así. Dice, ¿por qué? ¿Por qué viven así? Por su ignorancia, porque no saben, no tienen ni la palabra, ni pertenecen a la iglesia, entonces están en su ignorancia y por eso viven así, con pensamientos frívolos. Y dice así, y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento. Gracias. Dice, y por la dureza de su corazón, tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Entonces, por una parte, Pablo describe a los paganos como personas que son ignorantes. Pero por otra parte dice que sus corazones están ¿cómo? Duros, oscurecidos. Es decir, hay una parte que dicen, bueno, es que yo no conozco nada de Dios, nunca me leyeron la Biblia, yo no crecí en una familia que tuviera esta fe cristiana. Y dice Pablo, pero de todas maneras su corazón está endurecido, su corazón está oscurecido. Aunque no sepan estas verdades, su corazón está mal, su corazón está lleno de cosas malas, especialmente de estos pensamientos frívolos. Y fíjense cómo sigue describiendo la condición de esta frivolidad o de esta condición. Y se han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿Por qué este aspecto de la sexualidad humana está muy conectado con la vida de los paganos, con la ignorancia acerca de Dios o con la rebelión acerca de Dios? ¿Por qué será que la sexualidad es algo tan importante cuando describimos la rebelión en contra de Dios? Cuando describimos una persona que vive lejos de Dios, casi siempre está el aspecto de la inmoralidad sexual. ¿Será que los cristianos estamos reprimidos sexualmente o queremos reprimir a la gente sexualmente? Si tú crees eso, no has leído el libro de de Cantar de los Cantares. Y si tú crees que Dios no ama la sexualidad, porque Él hizo la sexualidad y la planeó para que la podamos disfrutar, pero muchas personas piensan que como siempre hablamos de la sexualidad humana en términos casi siempre negativos, es porque estamos reprimidos, diría Freud. El problema de los cristianos es que están reprimidos, están traumados, están reprimiendo su sexualidad, y cuando dejen su sexualidad suelta van a ser felices. ¿Qué vemos en el mundo ahora? La gente vive una sexualidad muy libre. ¿Están más felices que antes? Hay menos depresión. La gente se exhibe en las calles prácticamente desnudos y glorifican el abuso sexual que cometen unos contra otros. ¿Y la gente está más feliz? ¿Hay menos necesidad de psicólogos que antes? ¿La gente está menos deprimida que antes? ¿Hay menos alcoholismo? ¿Menos drogadicción? ¿Menos ¿cómo se llama? Medicinas de prescripción para cuestiones emocionales, psicológicas? No, la gente está más deprimida ahora, la gente está más insatisfecha ahora. La moda entre la gente de 35 para abajo es que, y no es una moda, pero la gente de 35 para abajo experimenta más ataques de pánico que antes. ¿Se dan cuenta cuánta gente joven tiene ataques de pánico que no puede controlar en la escuela, en el trabajo, en el avión? ¿Cuánta gente hay que ya no puede volar sola, que ya no puede viajar solo, que no puede hacer muchas cosas porque tiene ataques de pánico? Vivimos en un mundo con mucha más libertad, con libertinaje sexual, y sin embargo la sociedad no está mejor, como decía Freud. Cuando se liberen de toda la culpabilidad cristiana, cuando se liberen de toda esa tontería que les han metido en la iglesia, van a ser felices y la humanidad va a ser preciosa, perfecta. Lo único que vemos es más perversión, más dolor, más soledad, más cansancio, más hastío, más problemas emocionales. Vemos más problemas, y sin embargo el apóstol Pablo, hablando esto hace 2000 años, describe a las personas como las podríamos describir ahora. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. El apóstol nos da una advertencia y nos dice: no estoy hablando solamente de los paganos para que ustedes los critiquen y digan, qué personas tan horribles son los no cristianos.
No, estoy hablando de ustedes como cristianos, que ustedes podrían estar diciendo que son cristianos y que leen su Biblia y que oran a Dios en el nombre de Cristo y que tienen tradiciones cristianas y que podrían estar viviendo como los paganos. Les advierto esto, es posible hacerlo. Y dice Pablo, qué peligroso esto, qué terrible esto. Vamos a ir a Romanos capítulo 1 para entender de dónde viene esta condición humana. ¿De dónde viene esta condición humana que donde se manifiesta nuestra rebelión en contra de Dios en la inmoralidad sexual? Si vemos el capítulo 1 de Romanos capítulo 1, ¿de dónde proviene el desvío del aspecto sexual de la humanidad? Viene de esto, de lo que explica Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Fíjense lo que dice en el versículo 18 en adelante. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Dice, Dios está enojado con la humanidad por tanta injusticia y por tanta maldad. Y dice en el 19, me explico, o sea, para que vean de qué estoy hablando, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo lo ha revelado. Porque desde ¿cómo se revela Dios al mundo? Fíjense, aquí dice en el versículo 29, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su inteligencia, su sabiduría, su poder, todas esas cosas que no podemos ver en Él, en una persona, dice, lo ha manifestado, dice, en su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es decir, cualquier ser humano cuando voltea a ver la creación de Dios, dice Pablo, ¿sabe qué? Sabe que Dios existe. No puede explicarse esto. O sea, nadie puede pensar que de la nada se creó algo, que del caos se crea el orden, que de lo impersonal está lo personal. Nadie puede probar, ningún ateo puede probar que la evolución hace que seamos seres morales, porque no vemos eso en la evolución. No hay ningún ser creado por Dios fuera del ser humano que tenga moral. ¿Están de acuerdo? Ningún animal cuando va a cazar a otro dice, no, me duele mucho tener que matar a este otro animal. Cuando vemos estas narraciones en el Animal Planet, ¿verdad? Sí, hace mucho que no lo veo. Y de pronto, la osa está muy triste porque su osesno se murió. Se lo comió después de eso, después de que el narrador dijo que estaba muy triste, después de ello se lo comió la osa, porque están sobreviviendo, no están pensando en estas cosas. ¿Han visto? Hay una pequeña serie que se llama Mi amigo el pulpo. ¿Lo han visto? Es fascinante, Mi amigo el pulpo. ¿Qué inteligencia tienen los pulpos? Tienen una inteligencia increíble, son capaces de conectar tal vez con los seres humanos y queremos eso. Y sin embargo los pulpos se comen a otros, se los comen a ellos, pero los pulpos no tienen una capacidad moral para pensar que lo que hacen está bien o está mal. Pero nosotros sí fuimos creados de esa manera. Es un misterio porque solamente una especie entre todas que evolucionaron no continúen evolucionando para desarrollar el concepto de moral que nosotros sí tenemos y que nadie más tiene y que nadie es testigo de que eso esté ocurriendo en ninguna especie. ¿Se dan cuenta? Entonces dice Pablo, la sabiduría de Dios, el poder de Dios se conoce a través de la creación y dice, nadie tiene excusa, nadie va a poder decir que no sabía que Dios existía. Y dice en el versículo 21, pero a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, se rebelaron contra Dios, dejaron a un lado a Dios, siguieron sus propios corazones y dice, y aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. ¿Qué fue lo que pasó? En lugar de adorar al Creador, ¿a quién empezaron a adorar? Todas las cosas creadas.
Y eso es lo que está en todas las religiones del mundo: el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de esto, la diosa de la belleza, la diosa de la victoria, el dios de la guerra. En todas las civilizaciones existe eso. Y dice finalmente, por eso en el versículo 24, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Y fíjense cuál es la primera manifestación de la idolatría, de abandonar a Dios. Dice, los entregó Dios, los dejó en los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. ¿Dónde aparecieron los primeros hijos no deseados? En la inmoralidad sexual. ¿Dónde se sometió a la mujer a la humillación? En la inmoralidad sexual. Los hombres dominaron a las mujeres porque son más fuertes que las mujeres, y las mujeres tuvieron que soportar la dominación de los hombres en la inmoralidad sexual. ¿Dónde se empezaron a dejar estos niños, estos bebés abandonados en la selva o en el bosque para que mueran? En la inmoralidad sexual. ¿Dónde aparecieron las primeras enfermedades de transmisión sexual? Toda la gente que defiende la libertad sexual no puede explicar cómo las enfermedades de transmisión sexual aparecen. ¿De dónde aparecen? ¿Aparecen por algo mágico? ¿Dónde se produce ese mal, esas enfermedades? ¿Dónde se producen? Tienen su origen en la decisión de vivir una vida de inmoralidad sexual, y ahí aparecen. Nadie tiene que temer ninguna enfermedad sexual si tiene una vida de felicidad sexual con su esposa, con su esposo. Nadie tiene que preocuparse de nada, de hijos no deseados. Nadie tiene que preocuparse de la traición, de la infidelidad o del abuso de alguien. No, el plan de Dios es perfecto. Pero aquí en lo sexual se destroza lo que une a los seres humanos. Se deshace, se desmorona el tejido social en la inmoralidad sexual. Ustedes vean los males sociales y tienen que ver, se originan en la inmoralidad sexual, desde el nacimiento de alguien que no es deseado, de alguien que no es querido y que viene a este mundo en condiciones horribles. Desde ahí empieza todo esto. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Entonces quiero que pensemos en que esto tiene conexión con lo que Pablo les está diciendo a los cristianos de Éfeso. Le está diciendo: cristianos de Éfeso, no vivan como los paganos, si es que ustedes realmente han declarado que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y esto es lo que viene en la segunda parte, donde viene un examen. Entonces la advertencia ahí está. Luego del 20 en adelante, fíjense lo que dice: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. O sea, Cristo no les enseñó a vivir en una inmoralidad sexual. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Es decir, si de verdad conocen la verdad, si de verdad conocen a Cristo, entonces ustedes no pueden vivir así. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Es decir, venimos a Cristo, pero reconocemos que necesitamos arrepentirnos. ¿Están de acuerdo? Para venir a Cristo, para empezar una relación con Cristo, tienes que venir y decir: siento mucho cómo estoy viviendo, siento mucho estar alejado de ti. Y no tienes que tener una vida inmoral para venir a Cristo. Puede ser que tengas una vida religiosa y puede ser que te comportes bien y que des dinero a los que piden ahorita dinero para, ya sea para construir el templo en Israel o para ayudar a los niños en Gaza. No sé de qué lado estén ustedes, pero puede ser que estés haciendo estas obras de caridad y sin embargo estás súper lejos de Jesús. Puede ser que en diciembre llevas juguetito a los niños pobres o que regalas tu ropa o cosas así. Y sin embargo puede ser que estés tan lejos de Jesús, porque no son nuestras buenas obras las que nos ponen en una buena relación con Dios, sino la obra de Cristo, su vida, su muerte y su resurrección. Por eso dice: no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. No vivan como los paganos, si es que de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él.
Lo que Pablo está diciendo, pongan atención porque esto es algo que no se entiende muy bien en la iglesia. Si de veras ustedes han escuchado la palabra de Dios, ustedes están cambiando, ustedes están dándose cuenta de sus creencias, de sus valores, de las cosas que ustedes creen que son importantes y se están dando cuenta de que eso no puede ser lo importante y sus vidas están cambiando. Si de veras han escuchado a Cristo, si de veras eres cristiano, estás cambiando, aunque tú no quieras. Fíjense lo que estoy diciendo, si de veras eres cristiano, estás cambiando aunque tú no quieras. ¿Qué estoy diciendo? Que si alguien conoce a Cristo está cambiando aunque no lo esté pensando. Es que soy muy impaciente, debería yo de trabajar en mi paciencia porque soy cristiano. Soy muy avaricioso, soy muy egoísta. Entonces, como soy cristiano, debería de empezar a trabajar en ser generoso. Es que realmente mi corazón se ha dado a la inmoralidad sexual. Entonces yo debería, como soy cristiano, de trabajar en dejar una vida de inmoralidad sexual. Sí, todas esas cosas son buenas. Y sabemos que obedecer a Dios está muy bien. Y que dejar las cosas que sabemos que están mal está bien. Pero una cosa es mi esfuerzo por tratar de comportarme como un cristiano. Tú deberías de comportarte como un cristiano, porque tú dices que eres cristiano. Está bien que se nos acuse de eso y que se nos presione para actuar como cristianos. Está muy bien. Siempre digo, qué bueno si hay alguien en tu vida que te dice, eres un mal cristiano, está muy bien. Necesitas esa persona que te lo recuerde. Pero si no estás cambiando porque algo está cambiando en tu corazón sin que tú quieras, hay un problema. O sea, si solamente quieres abrazar una forma de ser cristiana, porque eso es lo que los cristianos hacen, tienes que preguntarte, ¿realmente yo conozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador? ¿Realmente yo aprecio tanto lo que Cristo ha hecho por mí? ¿Realmente me maravilla tanto que Dios haya dado a su Hijo para que muera en la cruz por mí? Que haya pensado en mí desde antes de la fundación del mundo, que esté interviniendo en mi vida de formas que yo no quiero que intervenga, que esté echando a perder mis planes tontos y mis maquinaciones frívolas y mis tonterías para llevarme hacia Él, para que yo me acerque a Él. Y yo no quiero eso, pero Él está haciendo algo que yo no había planeado. Y al darme cuenta de eso, entonces mi corazón empieza a cambiar. Entonces mis preocupaciones o mis valores o mis creencias falsas están cambiando. ¿Te está pasando eso? ¿O solamente tienes una conducta cristiana porque sabes lo que se te pide como cristiano que hagas? Es que los cristianos deben ser así, voy a ser así. ¿Cuál es tu experiencia? Por esto eso es un examen, porque es un examen personal. Nadie puede saber lo que está pasando contigo, solamente tú lo sabes. Solamente tú sabes si hay un deseo nuevo en tu corazón de obedecer a Dios, o si solamente estás tratando de obedecer a Dios y vivir cristianamente porque la iglesia te dice eso. ¿Qué les está pasando a ustedes? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Se entiende eso? ¿De verdad se entiende eso? Cuando Pablo habla acerca de un cambio en la vida de una persona, vamos a Gálatas, necesariamente tenemos que ir a Gálatas, capítulo 5, versículos 21 en adelante. Fíjense qué dice Gálatas capítulo 5 versículo 21. Vamos al 22. Fíjense, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Es decir, Pablo dice el fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Es el fruto de Víctor Cruz, que quiere ser más humilde, que quiere ser más paciente, que quiere ser más amable, que quiere ser más amoroso, que quiere ser más fiel. Es el fruto de Víctor Cruz y de sus esfuerzos, de que yo quiero obedecer a Dios y por eso estoy cambiando. ¿O es el fruto del Espíritu? De lo que dice Pablo en Efesios, si de veras han conocido a Cristo,
entonces ustedes deben estar cambiando y eso es el fruto del Espíritu. No quiere decir que cambiamos en un día. Estamos siendo transformados. Pablo en Romanos capítulo 7 dice, dice, yo ya quisiera ser perfecto, dice, pero todavía hago lo que no quiero y hay una lucha que siento entre lo que sé que debo hacer, sé que la ley de Dios es perfecta, quiero obedecer a Dios, quiero hacer lo bueno y sin embargo hago lo malo todavía. Hay un conflicto en mí, dice Pablo, pero ese conflicto solamente lo puede tener ¿quién? ¿Quién? ¿Cómo? Un cristiano. Nadie puede tener un conflicto entre lo que sabe que está mal y lo que sabe que está bien. Nadie puede estar en conflicto y decir, ¿por qué no puedo hacer lo bueno que sé que debo hacer, Dios? Y entonces oramos y le pedimos ayuda a Dios porque no estamos conformes con nuestra desobediencia y nos pesa nuestra desobediencia y nos sentimos mal delante de Dios. Y vamos hacia Jesús y pedimos perdón y nos arrepentimos. ¿Cuántas veces? ¿100 veces? ¿30 veces? ¿5 veces? ¿O 1000 veces? ¿O 1,000,000 de veces? Miles de veces. Pero tenemos ese conflicto. Pero el no cristiano no tiene ese conflicto, no está en conflicto, simplemente dice, yo tengo la razón, yo quiero esto, yo debo hacer esto, esto es lo que a mí me enseñaron, esto es lo que yo creo y me entrego a esa creencia, pero no tengo un conflicto conmigo, no tengo un conflicto. Porque no está el Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice aquí: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estábamos creciendo en ese fruto, pero no creciendo por nuestra voluntad, sino porque se cumple lo que dice Pablo en el capítulo 4 de Efesios, porque de verdad estamos conociendo a Cristo. De verdad estamos conociendo a Cristo. El viernes tuvimos nuestra reunión de matrimonios aquí y tuvimos varios testimonios muy bonitos de personas que han estado casadas por mucho tiempo y algunos dijeron, mi esposo me escucha mucho mejor que antes no me escuchaba, ahora me está escuchando. Oye, y la pregunta es, ¿solamente porque el esposo sabe que es cristiano debe escuchar a su esposa? ¿O porque el esposo está cambiando al conocer más a Cristo? Es que mi esposa ahora es así, antes no era así, pero ahora es así. ¿Está cambiando solamente porque quiere ser una buena cristiana? ¿O está cambiando porque Dios está trabajando en su vida a través de muchas cosas difíciles? Muchas personas dijeron, no, y tenemos 31 años de casados y todavía estamos luchando con muchas cosas, pero hemos cambiado, ella ha cambiado, yo he cambiado. Pero solamente ¿por qué? ¿Porque se lo propusieron o porque Dios está obrando en sus vidas? La verdad es que todos fueron testigos o fuimos testigos de que Dios está haciendo algo en nuestras vidas. No es solamente que queremos ser buenos cristianitos y portarnos bien para irnos al cielo. No queremos eso, no queremos eso, no es eso lo que buscamos. Buscamos conocer más a Cristo para que realmente esa fe en Cristo nos transforme, nos cambie y Cristo sea formado en nosotros. Entonces, este es el examen que tú y yo tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Estoy cambiando solamente porque quiero ser un buen cristiano o estoy cambiando porque Dios está haciendo cosas en mi vida y me está llevando a una transformación profunda de mi corazón? Fíjense entonces, esa es el examen, pero luego viene un hecho y luego dice aquí en el versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno, versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, entonces, otra vez hace Pablo este énfasis, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Los deseos engañosos que tú y yo todavía tenemos como cristianos. Pablo está hablándoles a cristianos y les está diciendo, no vivan como los paganos, pero también tengan cuidado con los deseos engañosos, porque todos crecimos viviendo una vida de deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Así rápidamente, piensa en 3 deseos engañosos que tienes todavía como cristiano. No los tienen que decir ni nada. ¿Ya los pensaron? 3 deseos engañosos que tengo.
Solamente puedes ver que son engañosos si de veras conoces a Cristo, porque si no es muy difícil identificar algo engañoso, porque puede parecer algo bueno y sin embargo ser un deseo engañoso. Fíjense, hemos estado estudiando los lunes la primera carta de Juan y quiero que vayamos al capítulo 2, versículo 16 de la primera carta de Juan. Primera de Juan, para que entendamos cuáles son estos deseos engañosos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Fíjense lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Dice así: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Fíjense, los malos deseos del cuerpo. ¿Qué desea tu cuerpo? ¿Qué desea tu carne? La palabra cuerpo es también la palabra sarx, que significa la naturaleza que se opone a Dios. La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Si tú no fueras cristiano, ¿qué quisieras ser? Si tú no fueras cristiano, ¿para qué vivirías, sinceramente? Si no fueran cristianos, ¿a qué estarían dedicados sus esfuerzos? ¿Ya tienen algunas ideas? Si no fuera cristiano, ¿a qué dedicaría mi vida? Yo la dedicaría a tratar de tener una buena vida con suficiente dinero y suficiente seguridad económica. Pero porque yo soy más pecador que ustedes no. Yo dedicaría mi vida a amasar una gran fortuna para tener una buena vida, para dejarle una buena herencia a mis hijos y a mis nietos y para ir a lugares que otros no pueden ir. ¿A nadie de ustedes quiere ir a lugares donde otros no pueden ir? Sí, ¿no? Que te inviten al Palacio Nacional en el 16 de septiembre, el 15 de septiembre, al grito en Palacio Nacional. Nosotros nos invitaron a Palacio Nacional, al grito. ¿Quién de ustedes ha estado en Palacio Nacional en el grito? Nadie, porque ustedes no son nadie importante. Es que yo estuve en el Baby O en los años 80, no en los 90 cuando ya estaba decayendo, no. Yo estaba ahí cuando Luis me iba, pero que estaba chavo, no cuando ya estaba viejo. ¿Fuiste al Baby O? ¿En los 80 te dejaron pasar? No creo. Con ese colorcito humilde no te dejaron pasar. Esto es de lo que está hablando Juan en esto cuando nos dice los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Yo tengo una vida mucho mejor que la tuya. Soy una persona mucho más exitoso que tú, vivo en un mejor lugar que tú, tengo un mejor coche que tú, me veo mejor que tú, tengo el dinero para tunearme, tú no lo tienes. Entonces, todas estas cosas para las que podríamos vivir si no fuéramos cristianos, son muy diferentes las cosas que deseamos como seres humanos caídos, pecadores, en rebelión en contra de Dios. ¿Son diferentes? ¿Son muy distintas? No. La vanidad de la vida, la codicia de los ojos. ¿Qué otra cosa puedo comprar? ¿Qué otra cosa puedo tener que me distinga de los demás para que los demás vean que yo no soy una persona del montón, un mediocre, una persona pobre, una persona que no tiene buen gusto, una persona que no sabe de buenas comidas, una persona que no ha tenido buenos viajes? No soy esa persona. Yo soy una persona que ha ido a los mejores lugares, que he probado las mejores comidas, que tú ni te imaginas lo que yo he probado, ni sabes en los lugares donde yo he estado. Y eso me hace sentir muy bien a mí. ¿A ustedes no? Que tú puedas comprar algo que los demás no pueden comprar. Por eso cuesta algo, ¿no? Le decían a una persona: oye, pero ¿por qué compraste eso por tanto dinero si lo venden en $15 o en $10? Y dice la persona: ¿pero quién quiere tener algo que cuesta $15? Está buenísimo eso, ¿no? Oye, pero ¿por qué compré? Si esto lo compraste en 1,500, pero yo lo vi en $15. Sí, pero ¿quién quiere comprar algo que vale $15? ¿Quién quiere tener una baratija? Eso es lo que dice
San Juan, en el capítulo 2, en el versículo 16, su primera carta, dice: nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la carne, proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo podemos evitar ser cristianos nominales en la iglesia? Número uno, tenemos que pensar en la advertencia de Pablo. ¿Estás viviendo como los paganos? Tus valores, tus creencias, tus gustos, tus planes, tus proyectos son exactamente igual a los que no creen en Cristo, a los que no han leído la Biblia. ¿Son iguales a esos? Estás viviendo como un pagano, aunque digas que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Un examen: ¿realmente he conocido a Cristo de tal manera que algo está pasando en mi vida que me lleva a estar consciente de mi pecado, que me lleva al arrepentimiento constantemente? No porque quiero ser un buen cristianito, no, sino porque de veras Dios está trabajando en mi vida de tal forma que no puedo más que decir: Señor, sigue trabajando en mí, ayúdame. No quiero, a veces no quiero obedecerte, pero sé que tengo que obedecerte, pero sé que tu ley es preciosa, es perfecta, pero mira, estoy sufriendo porque yo quisiera hacer algo malo, pero quisiera responderle a esta persona como se merece, pero no, voy a callar mi boca. Dios, no voy a hacer esto. Voy a tocar el claxon, no lo voy a tocar. Nadie me ve. ¿Hay algún hermano por aquí? No, nadie me ve, pero podría tocarlo. Sí, podría tocarlo, pero no lo voy a tocar porque tú estás aquí conmigo. Entonces, esas son las formas en las que nosotros vamos realmente cambiando, si realmente conocemos a Cristo. Y ese es un examen que tú y yo tenemos que hacer. Y el hecho es que Dios, y fíjense cómo termina este texto, me encanta cómo termina Pablo esta sección de Efesios, capítulo 4, los versículos 23 y 24. Dice: entonces, renunciamos al ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ya vimos cuáles son algunos deseos engañosos. Dice: para ser renovados en la actitud de nuestra mente y ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, creada. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Creada a imagen de Dios. Fíjense, en verdadera justicia y santidad. ¿Cuál es el ropaje nuevo? Esto tiene que ver con algo que pasó en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva se rebelaron contra Dios, decidieron alejarse de Dios, pero en cuanto se alejaron de Dios sintieron miedo y vergüenza. Y la Biblia nos explica que ellos se cosieron ¿qué? Se cosieron un delantal con higueras. Esto es algo muy simbólico de ¿qué? ¿Para cubrir qué? Su vergüenza, para que no pudieran ver su vergüenza. Entonces, fíjense qué interesante. Adán y Eva buscan coser hojas de higuera para cubrir su vergüenza. ¿Cuáles son las formas en las que nosotros tratamos de cubrir nuestra vergüenza delante de los demás? Y no estoy hablando de la ropa. ¿Cómo tratamos de cubrir nuestra vergüenza delante de los demás? ¿Cómo? Una apariencia religiosa de que soy buena persona. ¿Qué otra cosa? Algo más mundano. Ya lo dijimos. Los deseos engañosos, ¿no? Tener títulos académicos, ser exitoso profesionalmente, financieramente. ¿Cómo? Mentir. ¿Por qué mentir? Sí, mentir porque no quiero que la gente sepa realmente cuál es mi vida y entonces creo mentiras acerca de lo que yo soy. Digo mentiras, trato de impresionar a los demás. Esas son las hojas de higuera. Y dice: pero ustedes no, pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Nuestra justicia, nuestra santidad, con eso nos recubrimos? No, con la justicia y la santidad ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Estoy recubierto de la santidad y estoy recubierto de la justicia de Cristo. La obediencia de Cristo es mía, la justicia de Cristo es mía, su amor es mío. ¿No debiera yo entonces de estar confiado en quién soy en Cristo? Y si realmente apreciara quién soy en Cristo, si realmente creyera que es un hecho su salvación y su amor es un hecho y su justificación es un hecho y que Él me quiere perdonar hoy otra vez, eso es un hecho, ¿eso no cambiaría mi vida? En lugar de tratar de recubrirme de cosas banales, tontas y deseos engañosos. 3 ideas para evitar el nominalismo.
Escucha la advertencia de Pablo. ¿Estás viviendo como un pagano? Número 2, examina tu corazón. ¿Realmente conozco a Cristo de tal manera que algo está cambiando en mi vida sin que yo quiera? Y hay un hecho. Cristo dio su vida por mí. ¿Realmente eso es mi justicia? ¿Realmente eso es lo más importante que tengo? ¿Realmente ese es mi tesoro? ¿Realmente esa es la perla de gran precio? ¿Realmente eso es lo más precioso que puedo conocer, la salvación que tengo en Cristo? ¿O todavía no es eso lo más precioso? Eso es lo que tenemos que pensar hoy. Si queremos evitar vivir una vida nominal y no queremos eso. Porque también hay una advertencia que Jesús hace en Mateo 7:21. Después léanla, pero dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No planté iglesias? ¿No fui pastor? ¿No hicimos esto en tu nombre? Y dice: les voy a decir, no sé ni quiénes son ustedes. Apártense de mí, porque ustedes no están realmente, no me han conocido. Simplemente están viviendo como los paganos, pero con nombres cristianos. Puede ser que nos pase esto, que no nos pase esto. Vamos a orar, por eso necesitamos recordarnos esto en la iglesia. Padre, Padre amoroso, qué bueno eres con nosotros, que nos llamas a vivir realmente una fe profunda en Cristo, una fe que nos transforme, que nos cambie. Gracias por salvarnos, porque abriste nuestros ojos para que pudiéramos ver y entender cuáles son esos deseos engañosos, Señor, en los cuales hemos vivido durante tanto tiempo y cómo aún luchamos con ellos para vivir en la verdad de Cristo. Pero Padre, gracias por recordarnos que nuestra salvación es un hecho, que la justicia de Cristo y su amor por nosotros son verdaderos. Padre Santo, que podamos crecer en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de Cristo, y abandonar las creencias falsas, los valores falsos que hemos arrastrado a nuestra fe. Padre Santo, gracias por recordarnos que es en la comunidad de la iglesia donde podemos aprender y entender todas estas cosas. Gracias por tu iglesia, gracias por la comunidad en la que crecemos juntos, en la que nos animamos unos a otros al amor y a las buenas obras. Gracias, Padre, por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.